Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a todos. Hoy día tenemos un gran evento. Las revistas científicas y la pandemia COVID-19, organizado por el Vicerrectorado de Investigación Científica de la Universidad San Ignacio de Loyola, el sistema de bibliotecas de nuestra universidad. Quiero presentar en esta oportunidad a dos expositores. Ellos van a tener un tiempo que ya está acordado para presentar unas ideas que nos convienen aprender. La ciencia avanza cada día y entonces las revistas científicas son las que condensan en un instante lo que ocurre en ese momento en la ciencia. Y entonces es para mí un honor presentar a la doctora Rosana Meleán Romero, quien es postdoctora por la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, doctora en Ciencias Sociales, con mención en Gerencia, magíster en Gerencia de Empresas, con mención en Gerencia Industrial, también es licenciada en Administración, es profesora titular e investigadora del Centro de Estudios de la Empresa de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Zulia, Maracaibo, Venezuela. Es directora de la revista venezolana de gerencia, revista Scopus Q3. Está acreditada para el programa de estímulo a la innovación e investigación del Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología nivel B. Doctora, tiene 10 minutos, para nosotros es un honor. Le hemos robado 5 minutos a ustedes, pero era un poco la modalidad de los humanistas. Pero adelante, doctora, pues es usted la expositora. Tiene 10 minutos. Bueno, muy buenas tardes. Primera oportunidad, agradecer a la Universidad de San Ignacio de Loyola, al Sistema de Bibliotecas y al Vicerrectorado de Investigación por la invitación dispensada para esta actividad. Para mí es un orgullo acompañarles en estos momentos de pandemia, en estos momentos difíciles, y así han titulado ustedes su evento, ver en esta coyuntura cómo nosotros como editores de revistas, cómo nosotros como docentes, como investigadores, actuamos en estos momentos de exigencias, de restricciones, de limitaciones. Si avanzamos la idea de este conversatorio, de este encuentro, es fundamentalmente plantear esa dinámica que les presentaré desde la experiencia de la revista venezolana de gerencia, ya lo decía el profesor Enrique, una revista Scopus Q3, en el marco de esta pandemia declarada producto del COVID-19 que todos conocemos y que nos hemos visto afectados de alguna otra forma por ella. Desde el plano cualitativo, interpretativo, buscamos precisar elementos centrales de esa gestión editorial que nosotros realizamos diariamente, buscando mostrar experiencias en este sentido, concretando de alguna otra forma resultados que sean intelectualmente coherentes, válidos ante un escenario y ante un fenómeno que es novedoso y nuevo para todos nosotros. Si avanzamos, estableciendo un poco de contexto, existe una alarma mundial, producto de esta enfermedad causada por el COVID-19. Esto ha afectado a seres humanos, ha afectado a familias, organizaciones, la sociedad en general de diversas maneras. A nivel de las personas, problemas vinculados con la ansiedad, el estrés, la depresión, lo que es la salud mental en general, se han visto fuertemente afectados. De igual forma, las familias que tienen que hacer lugar de recreación, tienen que hacer un lugar para dar clases, para compartir, se ha afectado de alguna otra forma también la habitualidad de las operaciones en nuestros hogares. Las organizaciones, ni hablar, tanto las organizaciones de transformación, organizaciones prestadoras de servicio, algunas por la disrupción de sus operaciones y otras por el colapso que ha generado esta pandemia en esas instituciones básicamente de salud, donde la demanda exacerbada de atenciones que requerimos como seres humanos le ha llevado sin duda a que su capacidad instalada sea siempre insuficiente, sus equipos, su tecnología, su personal médico, entre otros. Incluso la sociedad
producto del confinamiento, del aislamiento, del distanciamiento social. Somos seres humanos que estamos acostumbrados a interactuar, a compartir, y hoy día vemos todas esas formas o esos cambios a nivel del vivir y del convivir. Y sin duda las naciones con una economía colapsada, con unos servicios paralizados, que ha afectado todos sus indicadores económicos, por nombrar algunos. Toda esta situación arropa espacios académicos, en algunos casos por las limitaciones y restricciones, en otros casos por las fuertes exigencias que en este contexto restrictivo aún tenemos los docentes y los investigadores. Si rápidamente listamos las instituciones educativas, entendiendo acá las universidades, vemos cómo el cierre de las actividades cotidianas, la presencialidad, ya no la tenemos, y eso nos ha llevado a nosotros a migrar de escenarios presenciales a modalidades virtuales, y como investigadores, como docentes, como estudiantes, empoderarnos de lo que son las herramientas tecnológicas disponibles para hacer frente a la virtualización de todas las actividades que en este mundo y en este contexto se están gestando. Si hablamos de las actividades de investigación, desde el confinamiento se siguen desarrollando bajo una normalidad distinta, y las actividades extensionistas o de vinculación con la sociedad las vemos un poco paralizadas porque hay restricciones en cuanto a la movilidad, a la interacción con actores de la sociedad, de los cuales nos sentimos responsables como universidad. Estableciendo esta situación y llegando a lo que son las unidades o dependencias de estas instituciones, particularmente lo atinente a las revistas científicas como medios de comunicación y divulgación del conocimiento que se genera en los espacios universitarios, han tenido que redefinir estrategias y modos de hacer, buscando un total apoyo, sin duda, en las tecnologías disponibles. Aquí nos ha tocado aprender, nos ha tocado desaprender métodos y formas de hacer las cosas para conectarnos con lo que la realidad y el mundo nos está exigiendo. ¿Qué pasa con las revistas como espacios académicos y de difusión del conocimiento que se genera tanto en las universidades como en otras instituciones? Nosotros como revista tuvimos fuertes exigencias años atrás para la virtualización y la digitalización de contenidos. Y digo exigencias porque son los índices internacionales los que establecen esas coyunturas y esos criterios de evaluación. Entonces, en épocas o años pasados, ya esa transición que está teniendo hoy día algunas otras universidades, algunos otros actores, ya las revistas científicas habíamos transcurrido. En el caso de la revista venezolana de gerencia, la cual lidero desde hace ya un poco más de 7 años, desde el 2015 comenzamos básicamente por restricciones presupuestarias a hacer esos procesos de migración y de digitalización de contenidos para que estuvieran disponibles en una comunidad científica mucho más amplia. Esta decisión conllevó hacer las actualizaciones, las migraciones y las adaptaciones necesarias para, sin duda, poner visibles los contenidos que cada uno de nosotros como comunidad científica colocamos para evaluación en estos espacios. Esto sin duda nos trajo muchas ventajas en el sentido de que el alcance y la forma de hacer llegar la información era más directa y más rápida. Antes trabajábamos con procesos de canjes entre instituciones y universidades que sin duda cambian, ¿no?, producto de esta migración. Como medio de difusión del conocimiento científico, nos apegamos exhaustivamente a exigencias internacionales, buscando garantizar lo que es la calidad de los productos científicos. Entienda, sacar artículos, ensayos, notas cortas, cartas al editor, entre otras modalidades que tenemos, buscando responder en cuanto a la oportunidad y los tiempos, porque cumplimos una periodicidad. Es decir, que en estas épocas de pandemia ocasionadas por el COVID, las revistas no pueden dejar de salir. Nuestra periodicidad es trimestral y cada 3 meses entregamos contenido de alto nivel científico, pues así nos lo certifican algunas de las instituciones que nos respaldan. Ahí garantizamos calidad a nivel de ese contenido editorial, el cumplimiento de algunas normas o criterios y sin duda la diversidad internacional que es importante mantener en estos espacios.
a nivel de la visibilidad, el conocimiento. Hoy día estamos confinados, tenemos más acceso a lo que es la internet, a lo que son contenidos, el tiempo de lectura tal vez es un poco mayor, aunque sé que las agendas se mantienen altamente colapsadas. Las revistas como tal, adaptándonos a esta situación pandémica, buscando dar contenidos de calidad y oportunos que respondan a las necesidades de las sociedades. Hemos decidido desde el segundo número del año, cuando toda esta pandemia comienza a principio del mes de marzo, aproximadamente, va variando por países, en aperturar una sección que titulamos COVID-19, retos y desafíos para la gerencia en el 2020. Todo el mundo pensaba que esto iba a avanzar más rápidamente y que ya a finales de año ya nos íbamos a olvidar del virus, pero ya vemos que no. Tal vez aquí el horizonte temporal de mantenimiento de esta sección va a ser mayor. Esta sección se introduce porque era un conocimiento que surgía y que se gestaba producto de la realidad en la que estábamos inmersos. Comenzó con publicaciones de notas o con extensiones cortas de 6 páginas, luego incrementamos a 8 páginas, 10 páginas, y ya luego comienzan a llegar ensayos y comienzan a llegar artículos científicos con un mayor nivel de cientificidad y de análisis y de reflexión ante este fenómeno que nos ocupa la atención en estos momentos. Todos estos procesos los desarrollamos apoyados en las tecnologías de información y comunicación y hemos aprovechado esta situación de confinamiento, aunque no es sencillo el aislamiento social, puesto que aún no vamos a nuestros espacios de trabajo, hemos proyectado temáticas de interés. La demanda a nivel de las revistas, particularmente la que dirijo, se ha incrementado producto de toda esta situación. Hay muchas exigencias, requerimientos de tiempos de respuestas rápidas, porque las instituciones universitarias, a pesar de que están desde la virtualidad, no bajan las exigencias para sus investigadores. Incluso muchos investigadores plantean que de no lograr publicar, podrían estar amenazados para un despido, porque hay que mostrar en estos momentos cierta productividad. Básicamente, en función de esto, ya estamos sobre el tiempo. 2 minutos y termino. Ya, ok. 2 minutos y termino. Revisamos temáticas actualizadas, mostramos contenidos interesantes por países respondiendo a los requerimientos de las sociedades. Y aquí les dejo, ya para ir cerrando, las diferentes realidades que por países se han ido mostrando para responder a lo que es la pandemia causada por el COVID. Este impacto ha sido en las organizaciones, en las sociedades, se han redefinido estrategias y se generan nuevos conocimientos que van a ser parte de estas sociedades científicas. Bien, aquí les dejo, pueden visitar la página, son diferentes enfoques, son problemáticas planteadas desde la pandemia, el teletrabajo, la digitalización, aspectos o factores psicosociales, entre otras reflexiones, proyecciones y aportaciones que se han generado desde estas revistas científicas como producto que busca dar actualidad, que busca dar calidad y responder con pertinencia científico-social ante estas realidades. Ya cerrando, y discúlpenme si me tomo unos 2 minuticos extras, nos encontramos en una situación donde hay que repensar, redefinir, reorganizar los procesos de trabajo. Ya el socializar e interactuar se hace de diferentes maneras y para esto tenemos estos espacios. Reflexionar sobre lo individual, sobre lo social, pero también sobre lo ambiental. Y ver que hoy más que ayer se gestan nuevas formas de hacer gestión, nuevas formas y metodologías de trabajo y nuevos modos de actuación. En el caso de las revistas científicas, aprenden y se proyectan en épocas de pandemia, buscando desde la inteligencia, desde la acción y la resiliencia, adoptar los cambios que este mundo nos ha impuesto, para nosotros como actores y para la misma sociedad. Muchas gracias por su atención y agradeciendo la invitación, quedo abierta y receptiva a cualquier requerimiento adicional. Muchas gracias, doctora. Interesantísima y valiosa en estos tiempos su exposición. Damos paso al doctor Antonio Rodríguez Fuentes. Él es profesor titular de la Universidad de Granada, especializado en la atención de la diversidad en la escuela inclusiva. Es autor de libros en editoriales especializadas internacionales
y de prestigio como Arial, Aljibe, EOS, Octaedro, Pirámide, principalmente, así como en artículos de diversas revistas igualmente prestigiosas e internacionales, europeas y americanas. Ha sido ponente y profesor invitado en universidades extranjeras de Colombia, Cuba, Estados Unidos, Ecuador, Francia, Italia, Marruecos, Panamá, Perú y Portugal, además de españolas. Entre sus líneas de investigación resalta la atención a estudiantes con discapacidades en el marco de la educación inclusiva y una escuela para todos, principalmente en la adquisición de habilidades instrumentales básicas y académicas básicas y académicas básicas. Forma parte de diferentes revistas del campo de la educación, tanto en su panorama nacional como Enseñanza Teaching y revistas de la Universidad de Granada, como en otros contextos iberoamericanos, como Propósitos y Representaciones, Eductinova de Perú, Varela de Cuba, Ruta Educativa de Bolivia, Revista Educativa de Trabajos Orientados al Siglo XXI de Panamá, World Journal of Vocational y Educación Orientada al Siglo XXI de Panamá. Me estoy mareando. And Training, siendo secretario de la revista Retos 21 de Panamá y Prima Social de España. Prisma, perdón. Ejerce como revisor de textos en editorial EOS, de textos en psicología y educación. Ha participado y dirigido proyectos nacionales, españoles y europeos, así como extranjeros, portugueses, Cuba, panameños y estadounidenses. Damos la bienvenida a nuestro expositor, el doctor Rodríguez, y sin mayor preámbulo le cedo la palabra. Tiene 10 minutos, doctor. Muchas gracias, profesor. Gracias también al Vicerrectorado de Investigación y a la Universidad San Ignacio de Loyola por la invitación. Ya repito, como ponente en estos talleres, y para mí es un verdadero placer estar con ustedes. Bueno, pues voy a utilizar mis 10 minutos a través de un decálogo de la realidad, de cómo yo y las profesionales que comparten mi grupo de investigación y de trabajo, pues estamos viviendo esta situación desde el punto de vista de la revista científica y de el proceder que se está cometiendo allí. En principio, lo que hay que resaltar es un aumento puntual que no va a ser mantenido, que no va a ser sostenido. He de avisarle y luego lo señalaré como limitación, ahora lo estoy advirtiendo como potencial, un aumento de la financiación de los proyectos de investigación. Si bien es cierto que en la mayoría de ellos vinculados al campo de la salud, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con la competencia que están surgiendo en torno a la creación de vacunas, de tratamientos efectivos para el tratamiento del virus, etcétera, etcétera. Hay una reducción de otros proyectos de investigación porque la financiación pues, es algo que se agota y pues cuando hay una financiación en unos proyectos, pues hay una escasez en otros, ¿no? Eso tiene que ver con la financiación de la investigación en el campo educativo. Hay unas medidas de confinamiento, unas medidas de seguridad, de mantenimiento de espacios, de distancia, etcétera, que no facilitan la investigación en el campo de la investigación. Esa es la realidad. Aunque hay una salvedad, y es los proyectos de investigación a distancia. La educación a distancia, bien sea online, bien sea sincrónica, asincrónica, etcétera, pues se está apoyando mucho desde las instituciones y eso ha hecho que, como aparece en la pantalla, pues hay multitud de convocatorias de proyectos, tanto nacionales como internacionales, para apoyar esta línea de investigación de las enseñanzas no presenciales. Y bueno, pues han surgido también pues, eventos de difusión, no solo para proyectos de investigación, sino eventos de difusión en forma de congresos, talleres, esta misma iniciativa que está realizando la Universidad San Ignacio de Loyola, pues para cumplir un poco y cubrir las lagunas que nos está dejando formativas, que nos está dejando esta nueva forma de trabajar. A nadie le sorprende que diga que la vida nos ha cambiado, el mundo ha cambiado, las relaciones han cambiado y el trabajo también nos ha cambiado. Como
educadores y como investigadores. Los profesores tenemos que adaptarnos a unos nuevos medios, a unas nuevas metodologías docentes, y los investigadores pues también. Ahora veremos, y lo que voy a aportar ahora pues lo digo como desde mi experiencia como editor de revistas, como revisor de artículos de revistas, como autor también modesto y sobre todo como lector de las revistas, ¿no? Pues todo eso nos ha cambiado los roles. La mayoría de las investigaciones en el terreno de la educación que se están desarrollando tiene que ver con lo que yo llamo tic-tac-toc. Es las tecnologías de la información y la comunicación, las tecnologías del aprendizaje y de la comunicación y las tecnologías online. Y todo eso pues se materializa en plataformas, en canales de vídeo para la educación, canales de radio, herramientas digitales, etcétera, etcétera. Un quinto punto del decálogo que quería traer aquí a colación es que esto se ha plasmado en muchos monográficos, tanto en formato libro como en formato monográfico de revista. La profesora Rosana nos presentaba uno de los monográficos que ha sacado su revista, y no en vano, pues la revista ha sacado monográficos, ahí tienen algunos, de la revista Educación, Sociedad y Culturas, de la revista Investigación Educativa, pues monográficos respecto o referidos al ámbito de la pandemia, ¿no? Al ámbito del conocimiento en el que se desarrolla la revista, educación, educación sociedad, educación en valores, investigación educativa, pero añadiéndole la particularidad, la peculiaridad de cómo se está viviendo esa situación, ese ámbito de conocimiento en el medio de la pandemia en el que nos encontramos. Hay una falta de, lo cierto también que hay una falta de reuniones para la comunidad de científicos. Muchas revistas venían funcionando de manera tradicional y aunque, como decía la doctora Rosana, pues todas las revistas ya para atender a las exigencias de los índices de calidad, Scopus, Web of Science, JCR, Simago Journal Radke, etcétera, pues han combinado su presentación física con la presentación online para aumentar la visibilidad y la lectura y la citación de sus obras, de sus artículos. Lo cierto es que muchos comités científicos eran tradicionales, eran conservadores, se reunían físicamente, tomaban decisiones en físico sobre los artículos, sobre la realización de la monografía, de focos de investigación de la revista, etcétera, ¿no? Esto ha hecho que, como decía, todo nos ha cambiado en la vida y, por tanto, el modo de trabajar también. Esto ha hecho que algunas revistas hayan paralizado su frecuencia de publicación. Ahí tienen en la pantalla una revista cuyo último número, una revista importante en el terreno educativo de mi país. Sin embargo, su último número data de mediados, porque es el número 2, de mediados del 2019. Ha quedado paralizada pues porque no ha conseguido las reuniones para valorar los artículos después de la revisión ciega por pares, etcétera, etcétera. Evidentemente es algo que hay que superar, esta situación de bloqueo, ¿no?, para la revista. Un octavo punto es que, en efecto, también las revistas se han demorado en la recepción de artículos. En algunas revistas, por ejemplo, la revista de investigación brasileña, pues nos dice que Información y Estudos nos dice que podemos observar desde hace un tiempo que la recepción de artículos está parada. No recibe artículos desde el, digamos, inicio de la pandemia. Bueno, pues es una demora en la recepción de artículos que también, por cierto, ya venía siendo habitual por la acumulación previa de artículos, pero es algo que hay que activar, ¿no? Hay también demora de revisión. Algunas revistas, y les pongo el ejemplo de la revista Educación Superior, una revista también muy importante, pues cuya revisión de artículos viene demorándose, y ahí les ponía el ejemplo de la captura de pantalla, viene demorándose pues así como un año, ¿no?, en la revisión y la respuesta a los autores. Y luego, por último, hay una demora también en la recepción y en la revisión de los artículos. Y algunas revistas de la talla de Journal of Higher Education dice que, bueno, que una instrucción para los autores avisando de que la recepción de artículos, la revisión por parte de revisores, porque no se encuentran en su plenitud de trabajo, etcétera, pues se está viendo acusada
por el periodo de pandemia que estamos sufriendo. Quiero decirles como penúltimo punto, un punto, que también este bloqueo, esta manera poco ágil de reaccionar de algunas revistas, y además aderezado de la crisis económica propia del COVID y post-COVID, la crisis económica mundial, con la excepción quizás de China, la crisis económica que está sufriendo el mundo, pues puede tener una reducción del presupuesto de instituciones y asociaciones que avalan alguna revista, y eso podría repercutir, podría manifestarse, como pongo entre interrogantes ahí, en el recorte de algunos recursos, y entre ellos las revistas. Por último, para terminar, simplemente, lo decía también la profesora Rosana, tenemos que reconfigurar, repensar, redefinir nuestro trabajo, y entre ellos el trabajo como editores. Hay que buscar nuevas formas, nuevas tecnologías, nuevas formas digitales de trabajar, de realizar un trabajo editorial. Algunas revistas ya están haciendo planificaciones, advertencias de cómo están trabajando en este periodo COVID, cómo se están haciendo reuniones de manera virtual, cómo se están procediendo a las firmas de autores digitales para promocionar, para agilizar, para, digamos, realizar el trabajo de autoría, de revisión, etcétera, etcétera, de artículos. Hay una manera muy interesante de cómo están reaccionando también el mundo científico a esta pandemia, y es que está promoviendo, facilitando, favoreciendo el acceso a revistas desde fuera de las instituciones que son las que financian su acceso. Por ejemplo, si una universidad tiene el pago de una revista y solo permite que se acceda desde la red de la universidad, pues hay algunas revistas que están facilitando el acceso desde otros ordenadores fuera de la red de la universidad. Incluso algunas revistas están abriendo periodos de gratuidad de artículos relacionados con el COVID. Incluso para los autores también hay algunas promociones, algunas exenciones de pago, etcétera, cuando se trata de artículos que van a colaborar a esta temática. No quiero extenderme más, así que solo resta a todo esto, este decálogo de situación que he resaltado sobre esta: mantener el ánimo, la paciencia, renovar la esperanza y la solidaridad, también en el mundo científico, y confiar en la ciencia para un tratamiento y una vacuna. Y recordar que solo la ciencia nos puede sacar de esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy agradecido por todos los conocimientos que hemos recibido, las sugerencias, las ideas novedosas de nuestros dos expositores. La segunda parte de nuestra exposición va a ser muy sencilla y es dirigida a los expositores. ¿Cuál es el aporte de la investigación científica en el contexto del COVID-19? Damos pase a la doctora para que tiene 5 minutos, doctora. ¿Cuál es el aporte? Ya lo ha dicho en su exposición, pero que lo subraye en rojo y en luminoso. Bueno. Adelante, doctora. Muchas gracias, profesor Enrique, por la pregunta. Y ya, como lo decíamos, ¿no? Pienso que en estas aportaciones, y allí también refiero a la presentación del profesor Antonio, es la ciencia la que se va a encargar de ir dando ideas para que el mundo avance en esta época de restricciones y en estas situaciones de aislamiento. Es la ciencia la que va a ir definiendo el camino por donde se ha de transitar. Como le decíamos nosotros, de manera acelerada, producto de la alarma que el COVID plantea, la decisión inicial y en esa agilidad fue: aperturemos una sección para tratar asuntos exclusivos al COVID. Como era un fenómeno desconocido, nadie tenía una línea de investigación para abordar estas temáticas, y menos desde el área gerencial, donde se manejan unos riesgos, pero los riesgos biológicos y eso que estamos viviendo, nadie lo esperaba. Entonces ya de inmediato aperturamos la sección, comenzamos a realizar invitaciones a personas que sabíamos que nos iban a responder, que son aliados de la revista, y la receptividad fue plena. Como les decía en la presentación, comenzamos con unas 6 cuartillas, luego fuimos incrementando, y ya luego nos llegaban ensayos, nos llegan artículos para mantener esa línea.
Cada artículo presenta una realidad que responde a las necesidades y requerimientos de los países. Comenzamos con un enfoque a nivel de Latinoamérica y se fue sumando algunos países de España también, que nos hablaban de problemas de género en la pandemia, de los factores psicosociales en la pandemia, lo que es las ayudas gubernamentales en épocas de pandemia para las instituciones, para las familias, para las personas, y así se fueron desplegando temáticas que no nos las imaginábamos nosotros como revista, como editores, incluso como sociedad, pero se van gestando, se van gestando. Pienso que ahorita lo que es el ensayo y el error nos da mucho aprendizaje, nos va dando mucha experiencia, porque tenemos lo básico, tenemos lo que nos brinda el simple hecho de ser investigadores, tenemos el método y la metodología de trabajo. Solo ordenar ideas y buscar actuaciones que puedan responder a los problemas que se nos presentan en nuestras realidades iberoamericanas, por decirlo de alguna forma. Gracias, doctora. Doctor Rodríguez, Sí, la misma pregunta. ¿Cuál es el aporte de la investigación científica en este contexto del COVID-19? Bueno, pues muy interesante la cuestión. Yo cerraba mi intervención diciendo que solo la ciencia nos puede sacar de esta situación. Estamos en manos de la ciencia para que mejore los tratamientos, para que controle la expansión de la pandemia y cómo no, para que pronto pues, aparezca la deseada vacuna. Bueno, en realidad lo que se demanda, lo que se ha demandado de esta situación, desde las revistas científicas que he tenido oportunidad de colaborar en estos tiempos, es mejorar la inversión que se está realizando y, como decía yo antes, sostener el gran palo que va a venir como consecuencia de la post-COVID, de la crisis económica que va a surgir, para que esto no afecte a la ciencia. Porque que no olvide los políticos, que no olviden el mundo, que los que nos tienen que sacar de esta situación son los científicos. En el campo de la educación concretamente, es evidente que en el campo de la investigación general, los países que más invierten en investigación, como son Estados Unidos, como es China, como es Rusia, como es Reino Unido, son los que están abanderando las posibles soluciones que hay para esta situación, las vacunas más adelantadas, la experimentación más contrastada, etc. En el campo de la educación, de investigación educativa, en concreto, lo que tenemos que ver es que esto nos ha dejado pues, en una situación en la que nos mostramos con falta de competencia. Falta de competencia para acometer una situación que es probable que se vuelva a repetir como consecuencia de este virus, como consecuencia de otro, y que de hecho ya se venía realizando, y es que los alumnos, algunos no pueden asistir al cole. La gran diferencia que está aconteciendo ahora es que ahora no pueden asistir al cole ninguno de los alumnos. Pero hasta ahora era normal que algunos alumnos no pudieran asistir a su centro educativo y esos niños no estaban siendo tratados. De esta nueva situación tenemos que sacar el aporte de que la educación tiene que ser más flexible, romper las barreras del aula, romper las barreras del centro y tener una serie de plataformas virtuales que puedan interactuar con familias, con alumnos, para acometer el trabajo a distancia, no solo como consecuencia de esta pandemia, sino a partir de ahora como consecuencia para atender a algunos alumnos que no pueden temporalmente asistir a clase, o bien no pueden permanentemente asistir a clase como consecuencia de alguna discapacidad, alguna enfermedad grave, etcétera, etcétera. De esto tenemos que salir y tenemos que salir reforzados y mejorados. Y la investigación debe de ayudar a eso. Nosotros estamos reclamando, termino con esto, profesor, nosotros estamos reclamando en nuestro país que la inversión del 1% que hay para la investigación, tan solo el 1%, al menos se duplica al 2%. Porque la investigación, como decía al principio, es la única capaz de sacarnos de esta situación. Gracias. Gracias por sus reflexiones. Pasamos a una segunda ronda. Y esta pregunta tiene un enganche con todo el auditorio que tenemos. ¿Cuál es? Desde su rol como investigador y editor, ¿cómo las revistas científicas se vienen adaptando a la avalancha de artículos y preprints y la necesidad de accesibilidad a la investigación, a las investigaciones?
o sea, cómo este fenómeno. Y le vamos a dar la palabra al doctor Antonio Rodríguez, ya que está ahí. Muchas gracias, Adelante. muchas gracias. Pues es una reflexión muy profunda, muy interesante. En cierta medida, como decía la profesora Rosana también, muchos investigadores no hemos visto abocados a seguir investigando, a seguir publicando, a seguir difundiendo nuestra investigación. Pero las revistas científicas tienen que hacer un corte, y es que, aun con la salvedad de que se sigan admitiendo ensayos teóricos, reflexiones teóricas que son muy interesantes, el valor de una revista científica, a diferencia de otro tipo de revistas, está en que los resultados que se presentan en ellos son consecuencias de una investigación, de investigaciones empíricas, de investigaciones cualitativas, de la rama científica que sea. Eso quiere decir que, si bien es cierto que se están acometiendo y se están recibiendo muchos artículos, hay que hacer énfasis en que esos artículos tengan un calado empírico, tengan un calado de investigación. Las revistas están haciendo un gran esfuerzo valorando todas estas publicaciones. Decía antes, no solo recibiendo, revisando y seleccionando los artículos que van a conformar sus números, sino que decía que algunas revistas tienen cedido su acceso restringido a algunas instituciones que financian la edición de esa revista. Los investigadores solo podemos acceder a esas investigaciones, a esa revista, a través de las instituciones, por la red privada de las instituciones. Las revistas han hecho un esfuerzo de expandir ese acceso a través de otras redes que no sean institucionales, que no sean de centros universitarios, de centros de investigación, pues para favorecer que cada investigador desde su casa, desde el confinamiento que le ha supuesto la pandemia, pueda teletrabajar y pueda acceder a esa revista. Otras decía también que han hecho gratuito el acceso a las investigaciones referentes al COVID, no solo al COVID sanitario, a la investigación de tipo sanitario, sino a la investigación en educación como consecuencia del confinamiento, de las relaciones sociales como consecuencia del confinamiento, etcétera, etcétera. Y algunas otras revistas están estimulando y haciendo un esfuerzo de crear monográficos dedicados específicamente a la situación que estamos padeciendo, y están alentando a los autores de investigaciones, sobre todo de tipo empírica, a que presenten sus resultados en estas investigaciones. Digamos que la revista, si bien es cierto que tienen que adaptar su forma, su metodología, su trabajo en general, están haciendo un gran esfuerzo en el escenario tan complicado en el que nos encontramos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Doctora, ahora sí, con usted cerramos las preguntas, y de nuevo le formulo la pregunta desde su rol como investigadora y editora, además de revistas científicas, ¿no? ¿Cómo se vienen adaptando a esta avalancha de artículos y preprints y la necesidad de accesibilidad de los investigadores? Le prestamos atención. Con respecto a la pregunta, la avalancha sí, la demanda se ha aumentado en esta época, o sea, se ha duplicado o triplicado. La capacidad de nosotros como editores, y digo capacidad en cuanto a tiempos de respuesta, que lo decía el profesor Antonio igual, en cuanto al personal disponible para llevar estos procesos, es cada vez menor. Muchas veces llamamos investigadores que nos apoyan en todos estos procesos de revisión y evaluación, y cuando escuchamos la noticia de que mira, está enfermo, de que estoy indispuesto, de que me agarró el virus, o incluso casos hasta donde las personas han fallecido, el equipo de trabajo, ese ejército de trabajo que tenemos se ha visto afectado. Entonces, la capacidad de respuesta, así asumamos en los principios ágiles y respuestas ágiles, es difícil por la demanda. Decisiones pragmáticas y prácticas en esta coyuntura: nos llegan 10 trabajos, nos distribuimos en comité editorial, no cumplen con normativas, lamentablemente el trabajo se rechaza para no acumular grandes cantidades. Entonces, con un porcentaje de rechazo que supera el 60% en nuestra publicación, es una vía que tal vez se oye muy dura, pero es la que nos ha ayudado a que fluyan los trabajos que se reciban, no llevarlos a una base de datos,
donde ocupemos un evaluador, ocupemos un árbitro para hacer lectura de un trabajo que de entrada podemos darnos cuenta de que no cumple los requisitos mínimos porque simplemente no viene ajustado a una normativa. Entonces son situaciones difíciles porque todos somos investigadores y nadie queremos que no queremos rechazar el trabajo, pero también por estar en esos índices, en esos repositorios, en esos lugares, debemos de velar por garantizar una calidad. Entonces la idea es sumar, ya usted lo decía, profesor Enrique, o sea, esos roles que desempeñamos como editores, como investigadores, pero como árbitros, nosotros lo necesitamos mucho y nos ayudan mucho también a proyectar el trabajo que desde estos espacios nosotros realizamos. Y con respecto a la necesidad de accesibilidad a todos estos materiales sobre el COVID, nosotros somos una revista con total acceso abierto, que trabajamos bajo la colocación de contenidos en plataformas abiertas, que nos plegamos a lo que son lineamientos y declaraciones internacionales para garantizar la gratuidad de la información y de los contenidos que se publican. Es decir, que todo el 100% del contenido publicado, en nuestro caso, en la Universidad del Zulia, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, lo pone disponible para que todas las personas desde sus instituciones o desde sus hogares puedan acceder bajo el link produccioncientificaluz.org. Muchas gracias, doctora. Ahora viene la parte de interacción. Les pido a nuestros asistentes, que son muchos, que formulen sus preguntas y los doctores ellos vía chat, van a escoger sus preguntas. Por favor, formúlenlo al investigador que ustedes quieren preguntar. 2 minutitos le damos, por favor. Póngase smart, ¿no? O sea, que se pongan sprit, ¿no? Y que puedan rapidito hacer sus preguntas para que tanto la doctora como el doctor puedan absolver a esas preguntas que a veces son morrocotudas, es decir, que no se pueden responder rápidamente, sino que hay que hacer mucha relación, ¿no? Entonces, son ellos los que van a escogerlas, no yo. No tengo esas capacidades, no tengo esas capacidades. Muy bien. Un minutito más y ya arrancamos. Doctora, doctor, hay preguntas para ustedes. A ver. Sí, todos los saludan. ¿Hay saludos? Si hay saludos es bueno, ¿no? Porque nos desean salud. Eso es muy bueno, que nos den salud en esta época de COVID es fantástico. Pero importantísimo. Claro. Gracias por eso. Sí, sí, sí. Se admite, se admite. Hay una pregunta, ¿cuánto tiempo estaremos en esto, Dios santo? No, si se animan el ustedes. El profesor Antonio hablaba del post-COVID, pero creo que estamos sí, todavía doctor, ¿usted cuánto durante tiempo? COVID. Sí. Una especie de... Sí. Yo pienso que todavía nos queda para largo porque, bueno, pues el problema es que las vacunas llegarán y llegarán pronto, eso sí, esperemos, esa es la esperanza que tenemos, pero ahora tiene que haber un proceso de vacunación total para toda la población y eso no va a ser tan rápido, ¿no? Entonces, yo pienso que el año próximo aún estaremos en ese proceso de interacción entre esta nueva normalidad y la normalidad deseada, que es la de toda la vida y la que queremos, ¿no? Y después, lamentablemente, vendrá ese periodo que yo decía post-COVID, que será una crisis económica tremenda, que ya lo estamos sufriendo algunos países y pienso que lo sufriremos a nivel mundial, con la excepción de China, que parece que es la que está creciendo en este escenario, ¿no? Y eso pues va a afectar a todos, a nuestra forma de trabajo también y nuestra forma de difundir la ciencia, etcétera. Esa decía que era una secuela que va a durar más del año próximo. Lamentablemente estaremos en una situación para salir de esta, creo, en mi opinión. Muchas gracias, doctor. Revisamos, Bueno, creo. Sí, doctora. Con respecto a lo que decía el profesor, ¿no? Y lo decimos de esa forma, cuando nosotros desplegamos la sección decíamos retos para el 2020, pero ya el 2020 casi termina o acaba.
y seguimos en lo mismo, ¿no? Con rebrotes, con situaciones de pico y todas esas situaciones. Esa época post-COVID, yo pienso que la respuesta a la pregunta no la tiene nadie, ni el más ilustrado a nivel de la ciencia, ni quien esté desarrollando las vacunas. Entonces nos toca es eso, reinventarnos y aprender de todo esto, salir de toda esta situación con nuevas herramientas, con nuevas estrategias, porque ya el profesor Antonio lo decía, esa época post-COVID va a ser muy dura. Ahorita es dura y estamos en el proceso de vivirlo, pero luego la recuperación a nivel de los países, de los sectores productivos, va a exigir mucho de esa inteligencia humana, de esa inteligencia de los grupos, de todos los actores que hacemos vida en la sociedad mundial. Gracias, doctora. Más bien yo quisiera, y eso creo que no hay, ¿sí? Acá hay una pregunta que me parece interesante. ¿Cuáles creen que serán los posibles nuevos estilos de vida para que las personas adoptarán tras esta pandemia que estamos atravesando? ¿Creen se cambian los estilos? Sí, totalmente. Totalmente, y aquí yo le voy a hablar como mujer, como académica y como madre de familia, ¿no? Que vivió todavía en un país con muchas restricciones. Venezuela está atravesando una situación crítica en estos momentos. Y yo creo que esos posibles nuevos estilos de vida que plantea allí el compañero Hensi, nos lleva a adoptar. En el caso nuestro, y estoy segura que más de un venezolano y más de una persona ha adoptado el pragmatismo en todas sus acciones. Y muy aquí entre muchos colegas decimos, bueno, vamos a vivir un día a la vez, de ir viendo, de ir resolviendo los retos que cada día te va imponiendo. Porque tú estás en una situación de incertidumbre y tú no puedes desplegar un plan de acción ya a largo plazo, ni siquiera a mediano plazo. Entonces son planificaciones cortas donde tú sobre la marcha vas a ir viendo qué decisión es la mejor, vas a ir evaluando alternativas, pero pienso que la practicidad te lleva a sobrellevar este estado anímico, esta salud emocional, estos niveles de angustia, de ansiedad. Tienes que ser práctico, no preocuparte por lo que no ha pasado, no preocuparte por el COVID que no te ha dado y que te va a dar, no. Vive el día, vive el momento y disfruta lo que ese momento te permite. Ya después de eso vendrán otras cosas y tú vas a tener la capacidad para ir resolviendo los avatares de esta situación de incertidumbre que atravesamos todos. Gracias, doctora. Antonio. Sí, bueno, muy interesante la respuesta de la profesora, entonces yo poco más que añadir, simplemente pues decir que, bueno, pues lo que un poco para enganchar con lo que decía en mi presentación, pues reclamar un aumento de la financiación de todos los países, por lo menos los que no hemos estado en la bandera de la investigación educativa, en este caso, pues un aumento de la inversión en investigación. Un aumento de la inversión en investigación. Solo nos acordamos de investigación cuando la necesitamos y es algo que debe mantenerse en el tiempo. Estamos luchando por ese paso del 1%, como decía, al 2% del proyecto del presupuesto del nacional para la investigación. Y bueno, pues sí que se han acometido algunos cambios que eso ya vienen para quedarse en mi país, vienen para quedarse. Y pues se ha aprobado de hecho ya una ley de teletrabajo que antes no existía, pues había algunos trabajos que evidentemente se hacían desde casa, pero no estaba reconocido, no se reconocía como una enfermedad laboral si acontecía dentro de casa, no se acometían los gastos de financiación de medios, recursos, etcétera, que se necesitan desde casa, y eso pues evidentemente esta pandemia ha hecho que se solidifique esa ley de trabajo, de teletrabajo, de trabajo en casa. Y como consecuencia también de pasar más tiempo en casa, también lo advertía antes la profesora Rosana, muy, muy sutil, pero además muy interesante, como consecuencia de pasar más tiempo en casa, pues también legislar otras asignaturas pendientes que ya teníamos, como puede ser las normas de convivencia en el hogar, la violencia de género, la discriminación, etcétera, etcétera, ¿no? Esos cambios ya se han instalado, ya han venido para quedarse. Y bueno, como digo, saldremos de esta y saldremos más reforzados, hay que ser positivos y vivir el día a día también, ser felices y que esto no nos impida desde el confinamiento, desde las restricciones que estamos viviendo, pues ser feliz, como decía la profesora.
y salir de esta reforzados. De eso se trata, salir de esta situación reforzados. Gracias. Muchas gracias. Nosotros hemos cumplido muy bien la tarea. Hay más preguntas. Justo llegan las preguntas un poco, se animan. Pregunto si se anima uno por cada una. Sí, se animan. Perfecto, ya. Sí, Okay. sí. Doctora, Adelante. usted una y el doctor una. A ver, vamos a ver cuál es. Chévere. Ya, a ver. Doctora, ¿cuál? Es indiferente, la que usted guste. No, Aquí whatever. Sí, sí, la que usted escoja, por favor. Aquí dice, Anthony dice, en el caso de las regiones que tienen una alta tasa de infectados y muertes, como algunos países de Latinoamérica, ¿es posible decir que los habitantes de estos países tienen mayores posibilidades de crear anticuerpos fuertes o ellos sufrirán más la transición? Bueno, fíjate, Anthony, que esta pregunta, cuando todo esto empezó, yo me la hacía, porque nosotros nos dieron un confinamiento bastante estricto y yo comentaba eso, yo decía, ok, si no salimos, entonces nos vamos a debilitar como personas que estamos acostumbrados a interactuar, a tocarnos, a saludarnos, a estar en la calle, ¿no? Y encontrar en la calle cosas que hemos ido superando, desde una gripa hasta alguna otra enfermedad más contagiosa. Lo pensaba. Ahora, decir de que si ya pasamos y vamos creando los anticuerpos, no soy médico ni especialista en salud, pero pienso que tenemos que aprender a vivir con este virus. Depende mucho de tu alimentación, depende mucho de tu actitud hacia la vida. Ya en una lámina de las que el profesor Antonio mostró, hablaba de eso, de cómo tú afrontas la vida, ser positivo. Ese virus te afecta y te toca tu debilidad. Y en función de esa debilidad te ataca y te envuelve y te puede llegar incluso hasta ya no estar, pues hasta despedirte de este mundo terrenal. Entonces son situaciones que pienso que desde la máxima actitud positiva, desde esa alimentación sana, desde eso que recomiendan de tés calientes, de mucho alimento verde, te va a ayudar a crear esos anticuerpos que necesitamos. Gracias, doctora. Muy amable. Antonio, una pregunta tiene. Sí, parece que plantea Jennifer Angélica, plantea una pregunta que quizás no sea yo lo más adecuado, ¿no? Pero bueno, para la inversión en ciencia en los países latinos. Yo les decía que aquí en mi país estamos reclamando más inversión y mayor. La experiencia que tengo de los países latinoamericanos es menor. Yo actualmente soy asesor del MEDUCA, del Ministerio de Educación de Panamá, y soy miembro de la AEG, de la Asociación Global, Asociación Educativa Global de Latinoamérica, y lo que se está reclamando aquí es también un empuje para la investigación, para la difusión del conocimiento, para la información, porque, bueno, todos sabemos que la información es poder y la información proviene de la investigación y de la ciencia. Así que ese es el deseo y ese es el reclamo que se está haciendo desde las instituciones en las que colaboro modestamente. La universidad, el vicerrectorado de investigación, el sistema de bibliotecas les da a los dos investigadores de hoy día nuestro más reconocimiento, un gran reconocimiento, ¿no? Un gran reconocimiento. Nos han enriquecido, no solamente con conocimientos, sino con formas, con enfoques, con maneras de ver el mundo, lo cual estamos muy agradecidos. Para las universidades son las ciudades de la inteligencia. Y entonces agradecemos a que nos han visitado dos investigadores que escriben artículos muy sesudos, muy importantes desde sus áreas y que han querido compartir con nosotros. Y entonces le damos el agradecimiento de la universidad, de nuestros asistentes, de nuestros alumnos, de nuestros profesores, de los organizadores, que han cuidado esto para que llegue a muchos estudiantes. Muchas gracias a ustedes y muy reconocidos, y esperamos vernos pronto en estos encuentros de investigación. Muchas gracias y les agradecemos mucho y bueno, tengan nuestro reconocimiento. Los llevamos en el corazón. Muchas gracias. Muy buenos días. Buenas tardes acá. No sé, en España están ustedes ya en la tardecita, en la nochecita. En la buena noche. Adiós. Muchas gracias. Gracias. Chao, que estén muy bien. Gracias, doctora. Gracias, Antonio. Gracias. Gracias.